Bendiciones, bendiciones ricas y abundantes bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes, muy queridos y amados hermanos. El Señor es fiel y Él cumple sus promesas. Y dentro de eso, Él nos ha llamado a que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. El lindísimo entonces, porque cuando estamos hablando de despertar a la gracia y particularmente con respecto al tema de dar, nos reconocemos como gente útil, gente empleable, gente que suma al reino, o sea, nos hacemos socios del Señor, trabajamos por la obra y hacemos lo que Él pone en nosotros, ese querer como el hacer. Y quiero empezar entonces recordando la palabra de Filipenses 2:13, que así nos lo dice. Lo leo para ustedes, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. O en Dios habla hoy, una versión más sencilla, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Qué lindo, ¿verdad? Estamos en la serie Despertando a la Gracia y con el tema, segunda parte, el gozo encantador de dar con gracia. Ponemos este tiempo nuevamente en las manos del Señor y damos gracias a Él, que es el que nos instruye, nos forma, el que nos habla. Es un conversatorio con el Espíritu Santo en donde estamos recibiendo de Él y Él está trayendo esa identidad de reino dentro de lo que es habitar bajo la sombra del Altísimo. Darnos cuenta que tenemos un lugar especial, darnos cuenta que Él nos ha llamado, nos ha entregado posesión, autoridad, sacerdocio, para que nosotros seamos luz, para que seamos sal, para que impactemos, empezando por ese metro cuadrado donde estamos y de ahí más allá, todo lo que Él nos abre de oportunidades, más allá de lo que cada uno de nosotros puede imaginar. Señor Jesús, gracias te doy por mis hermanos, gracias por esta oportunidad de expresar la palabra, así como oramos en la lección anterior, te pedimos que seas tú hablando, seas tú motivándonos, seas tú trayendo aliento de vida, seas tú, Señor, impresionándonos, Padre, redarguyéndonos, exhortándonos, edificándonos para seguir en este caminar en el cual vamos como la luz de la aurora, en aumento, dice la palabra, hasta que el día es perfecto. Gracias por cada uno de los hermanos oyentes. Gracias por la semilla que se siembra para tu honra y para tu gloria. Y gracias porque tú eres el que das el abono y el fruto. Y todo siempre para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, así lo declaramos. Amén. Y bueno, recordamos nuestro texto base de toda esta serie, Efesios 2, del verso 8 al 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Hemos enfocado ahora este versículo con respecto a la acción de dar y estamos entendiendo que Él es el que pone esa gracia en nosotros y, y que así como Él se entregó como un regalo para nosotros, como sacrificio vivo y santo, así nosotros tenemos ese ADN dentro de el nuevo hombre en Cristo, o sea, después de haberlo aceptado, después de haber sido sellados por el Espíritu Santo, después de haber bajado las aguas bautismales, tenemos este nuevo cuerpo, esta nueva vida eterna y entonces dentro de eso viene esa incorporación a nosotros de dar, de ayudar, de ofrendar, de generar recursos en las tres dimensiones para el reino de los cielos. Y no nos jactamos de eso, porque es Él el que lo ha puesto en nosotros, sino que más bien nos regocijamos, nos sentimos felices, honrados y le decimos al Señor, gracias por participarnos, gracias por creer en nosotros, gracias por tu impartición, porque nos está trayendo vida, nos está trayendo seguridad, nos está trayendo confianza. Estamos dándonos cuenta que somos gente útil, que somos gente de reino y que tenemos mucho camino por andar porque hay mucho por hacer y tú has confiado en nosotros diferentes dones, talentos, ministerios. Y así eres, Señor de fiel. Qué lindo cuando meditamos ante el Espíritu Santo la palabra que Él trae para nosotros. Y
Ahora nos enfocaremos en la última estrofa de la canción que canta el hermano Jesús Adrián Romero con respecto a la gracia. El título de esta canción es Por tu gracia y la parte que nos corresponde hoy leer dice, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Al darnos cuenta entonces que somos instrumentos de honra, que podemos ayudar en diferentes formas, nos podemos dar, podemos entregar, estamos contentos porque es ese reflejo del Padre en nosotros. ¿De cuál Padre? Del Padre celestial, de cómo Él eh, nos ha considerado así como instrumentos, como una extensión de Él en esta tierra y cómo nosotros lo podemos honrar y cómo podemos ser de bendición. Y cuando decimos podemos ser llamados instrumentos del amor del Señor, qué lindo entonces cuando entregamos, cuando donamos, cuando regalamos, otorgamos, concedemos, facilitamos, proporcionamos, suministramos, aportamos, transferimos. Uf, estoy leyendo sinónimos. Y es ese derecho, esa autoridad, ese poder, esa habilidad que Dios nos ha dado. Entonces lo adoramos diciéndole gracias, Señor, porque aunque nuestra justicia como humanos queda muy limitada, tú al hacernos partícipes de tu justicia, entonces, Señor, caminamos en fe y siempre recordando que todo es dado por ti, porque nuestra justicia humana, en nuestra percepción, definitivamente queda muy lejos de tu perfección. Y damos gracias entonces al Señor. Gracias, gracias, gracias. Canciones que nos motivan, canciones que nos hacen animar, canciones que traen palabra para que cada uno de nosotros nos animemos, adoremos al Señor y también meditemos en la vastedad de su amor y cómo Él nos participa del reino y cómo Él evidencia que somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Bueno, entrando entonces a tema, hacemos un breve repaso que estuvimos hablando del tema el gozo encantador de dar con gracia. Hicimos referencia a ese mayor regalo recibido que fue que Jesús viniera a la tierra, que naciera y que muriera en la cruz y por nosotros y que nos regalara la salvación y nos diera esa vida en plenitud con Cristo de cielos abiertos por la eternidad. Alguien expresaba, yo he entendido que ya yo vivo en la eternidad y qué bueno que usted y yo lo veamos así, cerca del Señor, disfrutando de sus bendiciones. Y cuando hablamos de el gozo encantador de dar con gracia, es que en esa plenitud de Dios, en esa vastedad que Él dijo, voy a ante los cielos cerrados, voy a reconciliar, hay que buscar una forma de reconciliar al hombre con, pensando, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo deben de ser reconciliados. Bueno, viene todo este plan de salvación que se gesta y nos trae esto tan bonito que disfrutamos todos los días, la presencia de Dios, el poder ser íntimos con Él, el disfrutar del Espíritu Santo, de la guianza, del apoyo, de que Él es nuestro paracleto, de que Él es nuestro ayudador, de que Él es ese ayo que está ahí guiándonos minuto a minuto, segundo a segundo. Y entonces estuvimos hablando que es importante observar el rostro de aquellos que donan, aquellos que dan, aquellos que regalan, porque ciertamente muchas veces nos hemos enfocado en el que recibe, pero hemos vuelto estos ojos, los hemos virado a otra arista, a otro punto, y es la bendición del que da. Y es el enfoque que estamos trayendo, que si pudiésemos, dijimos el ejercicio de poder recordar en la Navidad o recordar cuando hay un cumpleaños, cuando le presentamos algo a alguien, esa alegría que sentimos, que experimentamos, esa plenitud y
Y tal vez el que es el agasajado no reaccione o sea muy tímido, no de mayor muestra de lo que está experimentando, que sea bueno, sea intenso, sea agradable, pero sí podemos registrar más fácilmente el que está llevando el regalo, el que está presentando, el que está dando con alegría, con hermoseado su rostro, con plenitud, con confianza, ha tomado su tiempo para elegir lo que va a entregar y lo lleva con mucho agrado, con mucho cariño, con mucha dedicación. Y esto es esa manera de ejemplificar esta afirmación, el gozo encantador de dar con gracia. Y cuando hablamos de encantador, no nos estamos yendo por una definición que tenga que ver con magia, lejos de eso. Estamos hablando de, de algo que es un adjetivo que describe personas, lugares o cosas extremadamente agradables, extremadamente fascinantes, cautivadoras, atractivas. ¿Por qué? Porque estamos diciendo de alguien que tiene en su cualidad mientras está ayudando, mientras está donando, mientras está haciendo, que lo hace con carisma, lo hace con amabilidad, lo hace con elegancia, lo hace con una impresión de gratitud. Entonces, qué bonito cuando entendemos que eso viene del ADN del Padre, en esa pasión de Cristo, de amor por las almas, de entregarlo todo, en esa pasión del Padre Celestial, en cómo creó el universo, cómo llamó a vida a las cosas, ordenó todo lo que estaba desordenado, sopló aliento de vida sobre nosotros y nos dio instrucciones, bueno, al hombre, en este caso hablamos de primeramente de Adán, y y luego Eva con poner el nombre de los animales, con trabajar la tierra, todo lo que el Señor les asignó. Qué lindo, porque Él lo hizo en plenitud y dice la palabra que el Espíritu de Dios estaba ahí en el huerto de Edén y el Señor hablaba con ellos y ellos con el Señor. Y entonces es ese ámbito de coinonía, de seguridad, de confianza, de paz. Qué lindo, porque eso es lo que Dios ha pensado para usted y para mí. Y a pesar de que la maldad, el enemigo, la carne, ha traído contaminación, separación, pero Cristo siguió buscando ese acercamiento, el Padre también y el Espíritu Santo, y por eso hablamos del tema de la Navidad, de venir a la cruz, de venirse a regalar, de venir a dar todo para que nosotros pudiéramos ser aceptos en el amado, para que nosotros pudiéramos volver a conectar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Quiero leer ese texto en este momento, permítame, lo voy a buscar. Lo estoy ubicando en Efesios 1 y es Pablo que le está hablando a la gente de Éfeso. Em, Voy a leerlo en traducción lenguaje actual y voy a leer desde el verso 1. Vea qué lindo, recibe esta palabra de bendición, que es lo que el Señor está impartiendo y nosotros lo estamos arrebatando y lo estamos tomando. Dice, salutación, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, si lo parafraseamos, hoy vamos a decir que esta salutación es Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en esta etapa, en este tiempo, Costa Rica, Colombia, Panamá, Italia, el país que sea. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3, que vienen bendiciones espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Verso 8, que hizo sobreabundar
para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué hermosa palabra. Y al leer esto tan hermoso, quiero hablar un momentito y más que nada por impartición del Espíritu Santo, de este contexto bíblico donde habla de las arras. Las arras eran una especie de depósito que se daba como garantía para asegurar un acuerdo o un compromiso. Entonces, en el caso de este versículo, en el versículo 14, las arras de nuestra herencia se refieren al Espíritu Santo dado a los creyentes como una garantía de nuestra herencia en Cristo. O sea, acordémonos que nosotros todas las cosas buenas que hacemos, el dominio propio, el dar, el ayudar, el trabajar, el ministrar, todo es por impartición del Espíritu Santo, porque Él es el que pone en nosotros los dones, los talentos y el fruto del Espíritu. Acordémonos que el fruto del Espíritu son o es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, el Espíritu Santo es la prueba tangible y visible de que usted y yo somos parte de la familia de Dios, que Él nos da fuerza para llevar una vida recta, nos da fuerza para llevar una vida que lo honre a Él, una vida de sacrificio, de servicio, de amor, de humildad, de mansedumbre, pero también por medio del entendimiento que nos da el Espíritu Santo para sacar la enseñanza o el mensaje de las Escrituras, nos guía en nuestro camino lo que debemos hacer y no solo en una dimensión, sino en todas las dimensiones. Así que qué belleza, quiero que usted tenga muy presente este versículo que dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Damos gracias al Señor por esta palabra bendita, por esta palabra que nos está impactando. Él nos hace germinar, nos hace florecer, porque Él nos lo ha regalado todo. Y Él nos capacita y nos da para que demos a los demás. Entonces estuvimos hablando de esa alegría que se refleja en el rostro del que dona, del que da, del que ayuda. Y, y se dejaron varias impresiones, varias motivaciones. Y hoy queremos retomar diciendo, identifíquese con ese nivel de ayudar, de dar, de compartir que el Señor ha puesto en su vida, que el Señor lo ha capacitado. Nunca será opción pensar que Dios nos quiere egoístas, que nos quiere apagados, eh, sin ser sal, sin ser luz, ¿verdad? Sino que más bien Él quiere que seamos saladitos para que le demos sabor a las situaciones de la vida, a las cosas que se presentan. Y bueno, dicho esto, entonces es un repaso. Vamos a entrar hoy al tema tomado de la mano de El gozo encantador de dar con gracia, bajo el subtítulo ¿Qué nos hace tan terriblemente defensivos? ¿Y por qué esto? Esta pregunta surge cuando estamos centrados o cuando el eje temático que se está trabajando es el de dar y como lo hemos dicho, no nos vamos a centrar solo dar en la parte económica, en la parte material, sino que yo quiero que usted pueda
por, por esa llenura, esa dirección del Espíritu Santo, entender que esta palabra se está exponiendo en las tres dimensiones. Es es dar en la parte espiritual, o sea, cuando Dios te llama a que ores por alguien, a que des una palabra de consuelo, de aliento, a que ministres los aires, a que libres una batalla en favor de otro por medio de ruego, de súplicas, de peticiones. Bueno, es también en el área emocional, cuando hay que ser solidario, dice la palabra, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, eh, ser empáticos, ser comprensivos, tolerantes, ¿verdad? No alcahuetas ni gente que se sale, ¿verdad? A hacer, no, sino dentro del orden de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Y también en la parte física, ya sea dar dinero, dar ayuda de ropa, de alimentos, ir a trabajar a un voluntariado con enfermos, con necesitados en, qué sé yo, de cuido, de enseñanza. Es que hay tantísimo, hay tantísimo. Tal vez usted diga, uy, se queda corta. Bueno, entonces lo que yo no estoy diciendo, pero a usted se le ocurre, es porque es el Espíritu Santo que se lo está trayendo y está diciendo exactamente esta parte en la que te toca a ti. Entonces, tómala. Y estamos hablando entonces de qué nos hace tan terriblemente defensivos, o sea, qué nos para así como dice uno una vez con los tacos de frente, esa expresión que hay coloquial, qué nos hace estar a la defensiva cuando se habla de temas de edad. Ah, no, a mí hábleme de Dios, hábleme de todo, pero no me hable del asunto económico. Bueno, dice la palabra que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Aquí categóricamente vamos a decir que el Dios nuestro es Jehová de los ejércitos y que las bendiciones que provienen de Él nos las da para que nosotros administremos con sabiduría. En ningún momento se está diciendo, mire, quédese sin comer por ayudar a otro. En ningún momento se está diciendo, usted financie cosas para que alguien ande vagabundeando, para que ande delinquiendo, para que ande portándose mal. Nada de eso. Aquí lo que estamos diciendo es, Dios quiere hablarle al pueblo. ¿Por qué? Al final de la enseñanza anterior dijimos, porque quiere bendecir. Entonces, ¿por qué eh, estar tan crispados? ¿Por qué tan a la defensiva? Todo lo espiritual y todo lo emocional, pero la parte económica no se meta. Hoy el Señor nos está diciendo, dame tu corazón, dame tu corazón. Ahora, si revisamos qué es lo que pasa, nos vamos a dar cuenta que cuando en un lugar se habla de dinero, peor si es en ámbitos creyentes, pero ahí de en fuera, a donde sea, se escucha siempre a la gente lanzando suspiros, haciendo caras, indispuestos, bueno, teniendo una actitud muy molesta, ¿verdad? Y es importante saber que las personas tienen tendencia a eso, al apego de las cosas materiales. Y si bien es cierto, tenemos una responsabilidad de administrar y de cuidar lo que Dios nos da, nuestro Dios no puede ser el dinero, ni una posición económica, ni una casa, un carro, un estudio, un traje, un joyas, nada. Nuestra posesión es Dios, Él es nuestra herencia. Y entonces, viendo el tema de qué nos hace tan terriblemente defensivos, bueno, en primer lugar, muy probablemente vamos a decir que la gente puede identificar que todo parece terriblemente repetitivo, o sea, siempre es lo mismo. Este tema que tiene que ver con dar, rara vez es tratado de forma creativa y cuando se habla de dar, los comentarios generalmente vienen a ser exagerados y salpicados con observaciones que llevan culpabilidad. Entonces, muy probablemente usted escucha a alguien dentro del ambiente de eclesiástico, dentro de la parte de creyentes, de congregacional, hablando sobre el tema del dinero y en lugar de instruir, lo que se hace es exhortar y llevar al límite de las personas
y prácticamente explotarlas, ¿verdad? O sea, no, ni siquiera pensemos en que haya abuso económico, sino en el sentido de abordar tan cansadamente que el eje del tema de las predicaciones, de las reuniones, de todo sea dinero, 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 dinero. Entonces, eso hace que las personas y más las que han sufrido de manipulación, que les han robado, las han embaucado, les han mentido, entonces ha traído o ha provocado que la gente se indisponga, que la gente tenga mal humor, que la gente eh, sienta que siempre es lo mismo, siempre es la misma reclamación, la reclamadera, perdón, y si no es, dan un poco, den más. Pero bueno, aquí tengamos claro que es más bien animarnos a que somos instrumentos y que si se habla el tema es porque el Espíritu Santo lo ha puesto en la mesa. Otra razón por la cual podemos encontrar que hay gente que está tan terriblemente a la defensiva puede ser porque el tema se ha comercializado, ¿verdad? O sea, em, la gente ha asociado el dar con asuntos de codicia, con asuntos de egoísmo. Y si bien es cierto, sí, casi todo ser humano, nunca vamos a decir que totalmente, porque siempre hay excepciones a la regla, pero con mucha frecuencia esto es un tema muy delicado. La gente se le olvida que tiene eso dado por Dios en esa nueva naturaleza de dar. Entonces, más bien está desde esa, esa postura de, de, bueno, tomemos el ejemplo de la Navidad. La gente no quiere a veces celebrar Navidad porque dicen todo es comercio, todo es plata, todo es gastos. La gente cree que solo con cosas muy lujosas, que solo que la Navidad se trata de regalos, que la Navidad se trata de viajes, que se trata de opulencia. Se les olvida cuál es la esencia. Entonces, cuando hemos estado expuestos por años, por siglos, por la raza humana a esa manipulación, nadie quiere saber de este tema. Y tristemente hay estudios que hablan estadísticamente que cada vez la gente va más para atrás en el tema de dar. No quiere dar porque considera que todo está materializado, que hay malversación de fondos, que hay manipulación, que hay robos, que hay cosas que no son. Pero de ahí que nosotros, si hablamos del dar en cualquiera de las tres dimensiones, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo y Él nos dirá dónde dar, cuánto dar, por qué dar, o aunque a veces queremos dar, el Espíritu Santo dice, un momentico, espere. Entonces, estamos diciendo por qué la gente está a la defensiva, pero también al mismo tiempo vamos comentando un poquito de que tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y a veces no queremos dar y Él quiere que demos, tenemos que dar. Y a veces decimos queremos dar y el Espíritu Santo no es el tiempo, no lo des. Entonces, qué bonito cuando tenemos ese conversatorio con el Señor. Cuando a veces Él nos pide una milla extra que no pensamos dar, pero tenemos esa certeza en el corazón y por lo tanto lo hacemos. Aquí lo que no puede haber es tosudez o dureza o decir no se meta Dios en los asuntos financieros. O porque no me queda dinero, porque no puedo, porque primero están mis antojos, mis apetencias, las cosas que yo quiero. Entonces, vamos a ver que esta parte de estar a la defensiva por el tema de la comercialización, por un lado está el que se venda el evangelio tal y como se hacía antes, ¿verdad? Que se vendían las, indulgencias y bueno, todo eso que ha venido de la gente que manipula las masas y saca derecho de cosas que no están bien. El Señor nos llama siempre a venir a la congregación o a reunirnos con el alma y con la mente, con el espíritu, ¿verdad? No solo el cuerpo. Entonces, por eso la palabra dice, hay que pesarlo todo, hay que pesarlo todo. Y es la invitación que nos hace el Señor. Una tercera razón por la cual las personas pueden estar terriblemente a la defensiva es porque piensan que hay una agenda oculta, que quién sabe qué se está haciendo, qué está pasando, cómo se está manejando. Y entonces, eh, ante la estela del qué habrá de fondo, qué estarán haciendo, entonces mejor no doy, mejor no ayudo y debemos de entender que
Cada quien da de acuerdo a lo que Dios pone en su corazón, en trabajo, en ofrendas, en ayuda y en las tres dimensiones. No quiero que lo separe, en las tres dimensiones y de acuerdo a lo que el Señor dice. Entonces, recordemos que el gozo de dar va orientado por la gracia y no por una imposición, por una obligación de que la gente le diga a usted, tiene que hacerlo. O sea, aquí vamos a más allá, más profundo. Esto es un trato directamente de Dios con usted y un trato directamente de Dios conmigo. Pero tal vez hay gente que dice, no es que a mí Dios no me ha dicho nada. Tenemos que preguntarle, Señor, está la ley de la siembra y la cosecha, donde tú es que quieres que yo siembre, porque quiero cosechar. Y lo que decíamos en la oración de cierre de la semana pasada, eh, si yo si yo siembro buenas intenciones, cariño, tiempo, eso es lo que voy a recibir. Si yo siembro ropa, juguetes, comida, Dios ahí, eso es lo que me va a producir. Si yo siembro con dinero, eso es lo que Dios me va a producir. Entonces, en el mundo espiritual, todo está así puesto en orden. Y hemos de tener en claro que la actitud y el motivo son siempre más importantes que la cantidad. Eso lo hemos de tener muy claro. Y que cuando una persona realmente cultiva el gusto de la gracia, de ofrendar, eh, no se va a limitar a pensar en una suma de dinero, en un monto, sino que entiende que esto de dar implica las tres dimensiones y que estamos invitados a participar en eso. Los que están con aquella cara de enojo que hemos hablado, con aquella cara de no, aquellos que son legalistas, aquellos que solo quieren controlar las cosas, van a llamar a la culpabilidad, a la manipulación, y van a creer que eso es la vía correcta para que las personas entren en generosidad. Y lejos de eso, hemos de entender que el dar es algo maravilloso, es algo que se debe contagiar, es algo que se debe enseñar, debemos de modelarlo a nuestros hijos, a nuestros familiares dentro de la congregación y siempre todo con el orden que se debe de llevar las cosas, entender que está dentro del plan de Dios, dentro de lo que podemos hacer por nuestros hermanos o por nuestro prójimo o por la causa de Cristo en llevar la palabra a otros lugares. Ahora quisiera contar una historia que expresa el autor con respecto a motivar a alguien más para que también dé. Y entonces él habla sobre la experiencia que tuvo con su hermana. Leo para ustedes. Cerca del final de un año, desafié a alguien que significaba mucho para mí a que durante el nuevo año fuera más generosa de lo que había sido. Debido a que ella no es rica, es soltera y tiene solo una fuente de ingresos, vivía con temor de que le faltara el dinero si seguía su corazonada. Siendo un verdadero modelo de gracia y teniendo un corazón lleno de compasión, ella a menudo era internamente motivada a ser más generosa, pero su temor la dominaba. Todo lo que necesitaba era un poquito más de ánimo para reemplazar aquel temor con fe. Y eso fue lo que hizo durante todo el nuevo año. Al final de aquel año me dijo que en toda su vida nunca había dado tanto como en ese año y que nunca se había sentido tan llena de gozo. Además dijo que el Señor había suplido abundantemente cada una de sus necesidades económicas, lo que le motivó a repetir su actuación en el año venidero. Aquella dama que había descubierto esta nueva dimensión de la gracia era mi hermana Lucy. Estoy extremadamente orgulloso de ella por dar ese gigante paso de fe mientras confiaba que Dios honraría su generosidad. Hoy ella tiene una adicción a dar. Con esta historia que he leído, lo que quiero motivar es no se limite a dar. Si usted lo que puede dar es una galleta, déla. A quien Dios le diga en el momento que le diga. Si Dios le dice a usted que dé su tiempo, aunque sea media hora, 15 minutos, no se limite, délo. Haga lo que el Espíritu Santo le está indicando que haga.
Y así nos vamos a ir dando cuenta que somos instrumentos del Señor, que somos de bendición y que podemos ayudar a muchos y que podemos dar. Y es una manera de testificar, es una manera de evangelizar, es una manera de demostrar ese nuevo ADN del nuevo hombre, de esa nueva criatura que somos ahora en Cristo. Entonces estamos hablando sobre que dar es adictivo. Viene este segundo subtítulo. ¿Qué hace del dar algo maravillosamente adictivo? Y bueno, vamos a ver que quizás en la esencia humana no necesariamente la gente traiga como ese don de dar. No son todos los que tenemos o traemos esa posibilidad a flor de piel. Y no decir porque hayan recursos económicos, sino porque entendemos que en cualquier ámbito podemos ser instrumentos del Señor, ya sea en la parte espiritual, en la parte emocional o en la parte física, natural. Y qué bonito entonces cuando eh, somos desafiados, donde se presentan las oportunidades, donde sentimos eso del Espíritu Santo y lo hacemos. Y entonces viene esta cuestión de la pregunta y el deseo de fondo de al leerla y plantearla es que tanto usted como yo nos animemos, que tanto usted como yo nos sintamos participados, útiles y empleables para ser instrumentos en las manos del Señor y que eso sea contagioso a otros, pero también que sea algo que fluya y se presente más frecuentemente en la vida, en nuestra vida. En este punto les invito para que estemos trayendo a memoria o a pensar en la iglesia primitiva, esta iglesia que estaba en Jerusalén y se encontraba en tiempos difíciles, eh, experimentando una depresión económica, podríamos decir, situaciones en donde los primeros creyentes podían estar con retos a nivel financieros y por lo tanto con un panorama difícil, crudo, desolador. Y es algo que hay que pensarlo porque también se presenta en nuestros tiempos. Cada generación, la parte que le corresponde vivir, en la etapa de vida del mundo, se da cuenta que se presentan estas cosas que no son ajenas y que no podemos quedarnos limitados pensando en, por mi situación económica, por lo que está atravesando el país, por lo que estoy viviendo, nunca puedo dar, no quiero dar o no voy a dar en ninguna área, porque vemos al hacer referencia a la iglesia primitiva que ellos también pasaron por eso, pero los estamos tomando ahorita como un referente y le voy a decir que vayamos buscando Segunda de Corintios y vamos a estar leyendo sobre la iglesia primitiva. Usted puede también extender su lectura en el capítulo 8 y 9 de 2 de Corintios, donde habla sobre esta característica de la iglesia primitiva de dar a pesar de lo que estaban viviendo. Y nos damos cuenta entonces que Pablo animaba a estos griegos, ¿verdad?, de la ciudad de Corinto, a que se ayudaran financieramente, que fueran compañeros, dieran ayuda a aquellos que estaban en Jerusalén. Y vamos a ver las palabras de él, vamos a estar leyendo concernientes a todo esto en esos dos capítulos, en 2 de Corintios 8 y 2 de Corintios 9. ¿Y por qué? Porque son los dos mejores capítulos en toda la Biblia referentes al tema de dar con gracia. Y nos vamos a dar cuenta que entonces él hace una exhortación y menciona la generosidad de las iglesias en Macedonia que dieron
aportaron, ayudaron durante los tiempos de aflicción, a pesar de su propia pobreza, o sea, a pesar de que ellos también estaban experimentando cosas, pero con un inmenso gozo sintieron deleite al dar para los que estaban en necesidad. Y con base en este ejemplo que vamos a estar leyendo, Pablo anima a los corintios a hacer lo mismo que los hermanos de Macedonia, ¿verdad? Lo que ellos hacían. eh, y aquellas palabras dan información de este trasfondo que yo les estoy haciendo el preámbulo para ayudar a entender lo que Pablo está expresando. Entonces vamos a estar buscándolo. Voy a dar lectura a este capítulo 8 y dice, demos con amor. Hermanos míos, traducción lenguaje actual, voy a leer, perdón. Hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices, son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Tito fue quien comenzó a recoger entre ustedes las ofrendas para esta bondadosa ayuda. Por eso le rogamos que siga haciéndolo. Todos saben que ustedes son buenos en todo. Su confianza en Dios es firme, hablan mejor, saben más, tienen mucho entusiasmo para servir a los demás y nos aman mucho. Ahora les toca ser los mejores contribuyendo para esa bondadosa ayuda. No les estoy dando una orden, solo quiero que sepan cómo ofrendan los hermanos de otras iglesias para que ustedes puedan demostrar que su amor es sincero. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Por el bien de ustedes les doy mi consejo acerca de esto. El año pasado ustedes fueron los primeros en dar y además lo hicieron con mucho entusiasmo. Terminen lo que empezaron a hacer y háganlo con el mismo entusiasmo que tenían cuando comenzaron, dando lo que cada uno pueda dar. Sin realmente, si realmente desean contribuir, Dios aceptará con agrado sus ofrendas, pues Él no espera que demos lo que no tenemos. Pero no queremos que por ayudar a otros les falte a ustedes lo necesario. Lo que deseamos es que haya igualdad. Ahora ustedes tienen mucho y deben ayudar a los que tienen poco. Puede ser que en otro momento ellos tengan mucho y los ayuden a ustedes. De esta manera habrá igualdad. Como dice la Biblia, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Eh, Versículo 16. Gracias a Dios que Tito se preocupa por ayudarlos a ustedes tanto como yo. Él estaba tan interesado en ustedes que aceptó mi encargo y de todo corazón quiso ir a visitarlos. Junto con Tito mandamos a un hermano en Cristo que trabaja mucho anunciando la buena noticia. En todas las iglesias se habla bien de él. Así que lo han elegido para que viaje con nosotros cuando llevemos las ofrendas. Todo esto lo hacemos para honrar a Dios y para mostrar nuestro deseo de ayudar. No queremos que alguien vaya a criticarnos por la manera en que actuamos con esta gran ofrenda. Tratamos de hacerlo todo bien ante Dios y ante la gente. Con ellos dos les enviamos a otro seguidor de Cristo que muchas veces y de distintas maneras ha mostrado su deseo de ayudar. Ahora más que nunca desea hacerlo, pues confía mucho en ustedes. Recuerden que Tito es mi compañero y que trabajamos juntos para ayudarlos. Recuerden que los otros dos seguidores que van con Tito son enviados por la iglesia y honran a Cristo. Por eso, demuéstrenle su amor para que las iglesias que los envían sepan que teníamos razón de estar orgullosos de ustedes. Qué interesante esta lectura, ¿verdad? En la cual nos está dando el panorama que tiene que ver con
la situación económica, pero también con esa forma maravillosa de dar y de ser adictiva. ¿Por qué? Porque lo hacían, porque compartían con otros y porque no querían que se les quitara la posibilidad de dar y de ayudar. Y si preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué es adictivo dar? Centrémonos en los primeros 5 versículos que leímos de 2 Corintios 8, ¿verdad? Donde dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y aquí vamos a rescatar 3 puntos. Porque Pablo, estamos viendo que admite que está sorprendido. Él establece que los macedonios dieron más de lo que se esperaba. Y lo que tiene más importancia no es lo que se ha originado en esos bolsillos de ellos, en esas billeteras, sino que dice que así mismo se dieron primeramente al Señor. O sea, ellos se entregaron de corazón al Señor. Y el dar, amados, empieza en el corazón. La generosidad orientada por la gracia es lo que rebosa de un corazón liberado. Esto nos asegura que el dar no tiene nada que ver con que usted tenga dinero, inversiones, un salario. Los ejemplos que estamos leyendo en este momento sean macedonios, corintios, costarricenses, estadounidenses, italianos, panameños, latinos, lo que usted quiera. El desafío es el mismo. Debemos darnos al Señor en primer lugar y en forma completa. Cuando lo hagamos, nuestro tesoro seguirá los dictados de nuestro corazón, dirigidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos que dar es adictivo, y usted pregunta, ¿por qué es adictivo? Bueno, en primer lugar, porque nos ayuda a mantener un equilibrio saludable. Vamos a leer el verso 7 de 2 Corintios 8. Dice: todos saben que ustedes son buenos en todo. Su confianza en Dios es firme. Hablan mejor, saben más, tienen mucho entusiasmo para servir a los demás y nos aman mucho. Ahora les toca ser los mejores contribuyendo para esa bondadosa ayuda. En nuestras congregaciones, amados, existe fe, buena esperanza, hay buen conocimiento de la vida cristiana, hay celo por la santidad, por la pasión en Cristo y hay una gran cantidad de amor. Pero hemos de preguntar, ¿existe la generosidad? ¿Existe realmente? Usted puede decir que existe en su vida una sobreabundante disposición a dar. Yo no le estoy señalando, es el Espíritu Santo que nos está revisando. Usted se lo contesta para sí mismo. Y si están en familia, bueno, pueden contestárselo entre cónyuges o con los hijos. ¿Existe la generosidad en mi vida como persona? ¿Qué tan generoso soy? ¿Existe una sobreabundante disposición a dar? Porque hemos de caer a cuentas que este ingrediente de la generosidad o la disposición de dar es
muy notorio su ausencia. Nos gusta el que nos bendigan, nos gusta el que nos instruyan, nos gusta que nos animen, que nos fortalezcan, que, que estén pendientes de nosotros. Todo eso es muy fácil de recibir. Todo eso es abundancia. Pero si nosotros no trasladamos a las tres dimensiones, a la parte espiritual, a la parte emocional y a la parte física, material, natural, hemos de ver que entonces estamos fallando porque no tenemos un equilibrio entre lo que recibimos y lo que damos. Y si podemos ver, Pablo habla sobre el sostén financiero. Pablo le pone de nombre o lo llama esta obra de gracia. Pablo está exhortando a que debemos abundar en ella. Entonces, ¿por qué es adictivo dar? Porque nos ayuda a mantener un equilibrio saludable. ¿Cómo un equilibrio saludable? Porque la vida cristiana tiene que tener un balance saludable en cuanto a recibir y en cuanto a dar. Recuerde que estuvimos leyendo sobre esto varios versículos. Y cuando nosotros nos sentimos tan acogidos por la gracia, tan identificados con el sacrificio de Jesucristo y este regalo que Él nos dio, nosotros entonces también, identificados con esa causa de Él, con esa acción de Él, nosotros también queremos dar. Vamos a leer el versículo 9 de 2 Corintios 8, que dice: ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Esta palabra lo que nos está diciendo es que gracias a esa disposición de Dios, de que Él entregó todo, vino a este mundo y entregó todo, todo, todo. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Y Él es un modelo para nosotros. Así que, si usted quiere saber dentro de la gracia de dar, ¿por qué es adictivo dar? Bueno, porque nos mantiene en ese equilibrio saludable. Estamos recibiendo, estamos dando. Recibimos del Señor en las tres dimensiones, damos a nuestro prójimo, damos al cuerpo de Cristo en las tres dimensiones, guiados por el Espíritu Santo. Y por eso estamos hablando de que Jesucristo es el modelo de dar. Así que una segunda razón por la que el dar es un asunto adictivo es que al dar modelamos la gracia de Jesucristo. Y entonces se quita de nuestra jerga o de nuestro vocabulario, nuestro pensamiento, que estamos dando por obligación. Estamos dando por ese sentido más bien del deber, de esa responsabilidad, tal como la asumió Jesucristo cuando vino a la tierra. Y por eso Pablo está diciendo, porque ya conoces el requisito o ya conoces el sacrificio. No solo menciona la gracia, sino que también está diciendo que Jesucristo dejó los cielos y no fue que lo hizo, dice la palabra, como a regañadientes, como cerrando los puños, como si fuera obligado, sino que Él lo hizo en gracia, le plació. Y si nosotros estamos siendo reflejos del Señor, cuando damos, no podemos hacerlos con los puños cerrados, no podemos hacerlo entre dientes, no podemos hacerlo en mala actitud, porque si estamos hablando que nuestro modelo de vida es Jesucristo,
Él más bien en esa generosidad. Y sé que hemos tenido espacios de oración o de ministración cuando sentimos ese profundo agradecimiento de la presencia de Dios, del cuidado que Él tiene de nosotros, de cómo Él tiene tiempo para nuestras cosas, para nuestras peticiones, para nuestro clamor. Bueno, en esa sensación que usted y yo hemos experimentado, en esa plenitud, en esa vastedad, hemos de conectarnos cuando se nos habla del tema de dar, porque el modelo de la gracia de Cristo nos hace ser adictos a dar. ¿En qué sentido? A dar en las tres dimensiones. Sea que nos pidan una oración, sea que nos pidan un abrazo o que no nos pidan. Veamos la necesidad y lo entreguemos. O porque una persona necesita comida, necesita ropa, o porque haya que colaborar para financiar la obra de Cristo, el sustento de quienes se dedican a la obra y que han dejado su trabajo, sus cosas, para poder seguir trabajando en beneficio del cuerpo de Dios. Ciertamente el Señor no desampara y el Señor sustenta, pero también Él pedirá en algún momento cuentas a cada uno de nosotros de nuestra participación, porque dirá, quieres ser bendecido, pero no has abierto la puerta. Recordemos la ley de la siembra y también de la cosecha. Hablando entonces de Jesucristo, esa gracia que Él llevaba por dentro fue la que permitió que sus manos, que sus pies fueran atravesados por medio de los clavos, y esa misma gracia es la que hoy nos está motivando a nosotros. Porque el Señor en ese momento de dolor, en ese momento de maltrato, Él lo que dijo más bien fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando usted da sabiendo que no habrá un regalo como respuesta, ha modelado la forma más pura de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que dan si saben que van a recibir algo a cambio. Hay personas que dan si saben que van a ser exaltadas, expuestas, que todo el mundo se dé cuenta. Jesucristo vino en sumisión al Padre. Y si Él es nuestro ejemplo, nosotros hemos de saber que cuando damos, damos y el Señor es el que nos ha puesto ese sentir. Y entregamos, damos lo que nos está pidiendo en cualquiera de las tres dimensiones, porque muy probablemente ya viene una bendición mayor en la misma línea, en la misma área, en la misma dimensión en la cual Él nos ha pedido que nosotros demos. Si nosotros meditamos en esta entrega de Jesucristo, muy probablemente estaremos pensando en, en esa alegría, en esa participación que nos da el Señor, de que podemos dar y entonces lo haremos con gozo. Un tercer lugar o una tercera eh, afirmación de por qué dar es adictivo. Vamos a decir que de acuerdo a 2 Corintios 9, contrarresta nuestro egoísmo y también la codicia. Pero evidentemente el tiempo ha avanzado y habrá una tercera impartición. No tengo prisa de correr, quiero que esto quede bien estipulado, bien expresado, porque cuando se declara la palabra comienza a haber demanda. Por lo tanto, tiene que quedar muy claramente expuesta y es lo que le estamos pidiendo al Señor. Así que venga conmigo, reunámonos a orar y tendremos una tercera impartición de este tema, porque así vemos que es necesario. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque dentro de la identidad del reino, dentro del sentido de pertenencia, dentro de la paternidad que tú nos has dado, como tú trabajas de una manera integral, ahora has venido hablándonos junto con los cielos abiertos, pero ya más profundamente de esta acción de dar, de cómo tú nos invitas a que seamos generosos, cómo te reflejemos y cómo nos despojemos de toda cosa, de todo argumento, sabiendo que cuando tú tocas nuestro corazón y nos dices, es momento de dar, en la parte espiritual, en la parte emocional o en la parte física natural, vamos a hacerlo
porque nuestro corazón está puesto en ti, porque tú eres el que pones el querer como el hacer en nosotros, porque tú eres el que nos impulsa, pues tú ya te has provisto para traer una mayor bendición para nosotros. Lo que quieres es nuestra obediencia. Gracias por instruirnos, gracias por amarnos, gracias por fortalecernos. Gracias, Señor, porque nada te es oculto y porque tú, Señor, realmente traes toda vida, traes todo a luz, sacas lo oculto a la claridad para que cada uno de nosotros sepa que contigo hay luz, no eres oscuro, eres claro y andas en transparencia y se cumple en ti la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y muchas veces lo pensamos, Señor, cognitivamente, pero hoy queremos enfocarlo, que todo lo bueno que tú nos das en la mano para hacer, y a veces aunque sea lo único que tenemos, como la viuda que dio lo que tenía, tú lo pides y te lo entregamos. Tú nos sorprendes. Así que gracias porque nos estás instruyendo y estás trabajando una parte medular en medio de nosotros. Te damos gracias, seas exaltado, poderoso Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, trabaja en nosotros. Amén. Les bendigo, los amamos, los abrazo a la distancia y declaro que hayan cielos abiertos y la bendición de que usted pueda fluir en eso de dar en las 3 dimensiones. No sea escaso, aunque sea una galleta, aunque sea un favor, una llamada, una oración, una moneda. No nos limitemos, porque estamos siendo instrumentos de honra para el Señor y Él no dejará sin paga nuestra labor de obediencia y de amor por Él y por el prójimo. Dios me los bendiga. Nos veremos en la próxima enseñanza, una tercera parte. Bendiciones.